¿Y cómo es gestionar una empresa como es Biocop? Formo parte de los hijos del bio que nos llaman a nivel de Europa y siempre digo que no tenemos ningún mérito porque hemos nacido ya dentro del mundo bio y nuestro reto está en no liarla, que digo yo, ¿no? Que es mantener lo que se ha hecho e intentar adaptarlo a las nuevas generaciones. Biocop este año cumple 50 años. Nos llamaban los hippies y ahora nos llaman los pijibíos porque se ha convertido en algo de tendencia. ¿Nos lo creemos de verdad los que estamos aquí? Primero lo hacemos por un convencimiento y luego se convierte en negocio. ¿Y cómo está España en comparación con los otros países de alrededor? Y aquí necesitamos que los políticos piensen en todos y no solamente en unos pocos. Hay una gran mentira en cuanto a que contra más baratos sean los productos, mejor. ¿Y por qué hay una percepción de que lo bio es más caro? ¿O es que lo es? Y entonces empiezan a descubrir que no son conscientes que oler a limpio quiere decir que no hay olor y no un perfume de químico de síntesis, por ejemplo, ¿no? O sea, ¿esto ayuda al crecimiento de este sector o crees que no es beneficioso? Es difícil, es un trabajo muy duro y muy sacrificado y hay nuevas generaciones que directamente no les interesa. ¿Y cuáles son los mayores retos que ha tenido históricamente esta industria? Paul Picazos, apasionado del mundo bio y primer miembro de la segunda generación que lidera la empresa pionera en producción y distribución de productos ecológicos de máxima calidad, Biocop. Este año cumple 50 años como empresa consolidada en este sector. Lo principal ha sido que hemos podido seguir creciendo a pesar de no solamente no tener apoyo de los políticos, sino que muchas veces tener la política en contra. Bueno, Biocop creció mucho en el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Fuimos a registrarlo a Sanidad y nos decían que esto era un alimento para periquitos, que esto no era posible. Se ha desnaturalizado tanto la alimentación que volver al origen parece mentira, pero hay que regularlo. No sé por qué es así, pero muchas veces relacionan lo ecológico con lo vegetariano. Pero hoy en día te puedes hacer hasta un gin tonic ecológico. Sí. O sea, hay absolutamente de todo. Sí, de hecho uno de los productos de más consumo en ecológico son los huevos, por ejemplo, ¿no? Porque al final el ser humano primero busca su beneficio y luego el del medio ambiente. Hoy hablaremos sobre la historia de Biocop. Bienvenidos a La Resiliencia en este nuevo capítulo. Hoy tenemos de invitado a Paul Picazos, el director general de Biocop, una de las empresas más importantes a nivel nacional de producción ecológica. Y bueno, Paul, quiero que primero nos cuentes quién es Paul Picazos y cómo has llegado hasta este mundillo. Bueno, primero de todo, hola Estrella. Gracias por venir. Gracias por invitarme. Y no sé, quién soy yo me lo dirán más bien otras personas que yo mismo, ¿no? Pero yo puedo decir que formo parte de los hijos del bio que nos llaman a nivel de Europa, porque hemos nacido dentro de lo que es el movimiento ecológico. Y siempre digo que no tenemos ningún mérito porque hemos nacido ya dentro del mundo bio y nuestro reto está en no liarla, que digo yo, ¿no? Que es mantener lo que se ha hecho e intentar adaptarlo a las nuevas generaciones. Y yo soy pues padre de familia y un enamorado del bio. Bueno, Biocop este año cumple 50 años. Cuéntanos cómo ha sido esta trayectoria. Bueno, yo desde que tengo uso de razón puedo decir que Biocop forma parte de mi vida. Yo nací ya, como decía antes, en el mundo bio y siempre ha formado parte de la comunidad y de la familia. Biocop ha pasado de ser una empresa pequeñita a que ser una empresa un poco menos pequeña y con cada vez más influencia en el sector ecológico y la verdad es que muy contentos de la evolución y sobre todo sabiendo que todo está por hacer, la verdad. Vamos a hablar de muchos temas, no solo de la empresa, sino del sector, de lo que es la economía dentro de una empresa en el sector bio, de la industria, de muchas cosas. Vamos a empezar por la evolución en este sector. Tú que has vivido desde pequeñito, como bien dices, ¿cuáles son aquellos cambios más importantes que has visto en este sector? Yo diría que uno de los principales es que se ha conseguido regular, que hoy parece obvio, pero hasta hace no muchos años no era oficial. Y esto fue el primer paso para mí importante, que es la regulación del ecológico a nivel europeo y el reconocimiento, por tanto. Otro tema importante es que ha pasado de ser una cosa de nicho y de personas muy heavy user, nos llamaban los hippies, y ahora nos llaman los pijibíos, porque se ha convertido en algo de tendencia y de mucho más común para muchas más personas, ¿no? O sea, lo que podría decir es que se está normalizando, así como pasa en otros países de Europa, aunque todavía vamos con retraso, pero lo bueno que en España vamos al mismo ritmo de ir creciendo cuota de mercado y cada vez más personas ya saben lo que es el ecológico. ¿Y en qué cosas se diferencia el sector ecológico de otros sectores? Que no sea solo la calidad del producto y los beneficios que este tiene para las personas. ¿Nos lo creemos de verdad los que estamos aquí?
Yo diría que el elemento principal es que las personas y empresas que estamos dedicados al ecológico, sobre todo los que nacemos ecológicos, primero lo hacemos por un convencimiento y luego se convierte en negocio. Y esto es para mí lo más importante. Y luego sí que es verdad que conforme se va abriendo entran más operadores y eso también es bueno, pero sí que es verdad que no todos los operadores nacen desde el ecológico, pero creemos que es bueno que contra más personas hagan ecológico es más bueno para el medio ambiente, para las personas y para todo, ¿no? Por lo tanto, todo el mundo es bienvenido, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo está España, o sea, en comparación con los otros países de alrededor y de Europa, sobre todo? Pues el consumo cada vez se va normalizando más, aunque todavía estamos por porcentajes inferiores a Francia, Alemania e incluso Italia. Uh-huh. La producción casualmente es muy fuerte a nivel de materia prima, pero todavía nos falta un poco más de industria, producto acabado y que se pueda consumir producto acabado aquí, ¿no? Y este es el punto que creo que falta, ¿no? Nuevas generaciones con inversiones en lo que es la transformación del ecológico, uh-huh, en producto para el consumidor final, no materia prima, digamos, ¿no? Claro, o sea, se produce mucho, pero se consume poco aquí dentro. Proporcionalmente sí. Uh-huh. Todavía hay mucho recorrido y mucho trabajo que hacerse. ¿Y qué crees que faltaría para que España estuviera a ese nivel de consumo? Bueno, hay varios elementos. Uno de ellos es el tema de los impuestos, ¿no? Creemos que se regule a nivel de impuestos igual que los convencionales. Creemos que no es justo porque el impacto que tiene real en la economía y en la salud es muy diferente y, por lo tanto, si hay un pacto en Europa de consumir bio y crecer de forma importante, tendría que haber una reducción del IVA de entrada. Y después tendrían que haber leyes, como se han hecho en otros países, donde las colectividades, como pueden ser las escuelas o los geriátricos o otros sitios, que sea obligatorio, o los hospitales, que sea obligatorio un porcentaje de bio que vaya aumentando para facilitar el comercio bio interno, ¿no? Uh-huh. O sea, ¿crees que tiene más poder las instituciones que los consumidores? No es que tenga más poder, pero sí que es verdad que si se legisla bien, hay casos concretos que se pueden ver en otros países de Europa que ha acelerado el consumo y ha facilitado la mejora de precios también. Uh-huh. Y aquí necesitamos que los políticos piensen en todos y no solamente en unos pocos, ¿no? Uh-huh. Y ahora vamos a hablar un poco más de empresa. ¿Qué diferencias hay en los márgenes de productos respecto al convencional? ¿Qué quieres decir con los márgenes? O sea, ¿es el mismo margen? ¿Hay más margen? ¿Cómo funciona esto? Una de las cosas que a nosotros nos gusta explicar de forma muy transparente es que hay una gran mentira en cuanto a que contra más baratos sean los productos, mejor. Porque esto casi siempre, por no decir siempre, está vinculado a una menor calidad o unos precios no justos para la cadena de valor. Uh-huh. Y se concentra en unos pocos. Entonces, a nosotros lo que nos parece más importante del ecológico es que el precio tiene que ser justo y que se tiene que repartir el margen entre todos los que formamos parte de la cadena de valor. Ajá. Porque ¿qué es lo que encarece más el producto que llega al supermercado? ¿Es la materia prima? ¿Es el transporte? ¿Es la empresa? Uno de los temas más importantes es el volumen. Contra más volumen hay, menos costes, digamos, innecesarios hay. Y sí que es verdad que el tema del volumen es un punto imprescindible. Por eso decía que si se legisla a favor, ayuda a que se mueva mucho más volumen y por lo tanto bajen los costes, ¿no? Uh-huh. Yo diría que este es el tema principal. Vale. ¿Y por qué hay una percepción de que lo bio es más caro? ¿O es que lo es? Hay una percepción de que el bio es más caro y sí que es verdad que no se comparan nutrientes y se comparan precios kilo o precios de nombres parecidos, pero incluso la industria, digamos, que no es ecológica, en muchos casos hay productos que les llama de nombres muy técnicos, que es correcto el nombre y es legal, pero no se pueden comparar porque no son nada parecidos en la composición y en la calidad real y nutricional de los productos, ¿no? Entonces aquí tenemos una comparación que no beneficia porque no se está comparando lo mismo, ¿no? Uh-huh. O sea, al final la gente no lo ve como una inversión en su salud, sino como, bueno, a ver, como si fuera, yo qué sé, un boli, ¿no? Bueno, sí que es verdad que tenemos la ventaja de que cada vez hay más información y yo creo mucho en las nuevas generaciones y hay cada vez más conciencia. Pero la inflación y el poder adquisitivo y el salario mínimo y todo esto no ayuda a poder ampliar la cesta de la compra. Sí que es verdad que sigue creciendo, pero todavía estamos lejos de otros países de Europa, ¿no? Claro, o sea, al final no es que sea caro, sino que nosotros cobramos menos, ¿no? Por un lado está vinculado a lo que decía de los precios, ¿no? Que se dice que más barato mejor y todo está vinculado al salario mínimo y al modelo económico que tenemos en España, ¿no? Ya. Sí. ¿Y qué papel juegan las grandes cadenas de distribución? O sea, ¿esto ayuda al crecimiento de este sector o crees que no es beneficioso para nosotros?
Yo diría que hoy en día el consumidor y las personas compramos de muchas maneras y en muchos lugares. Y el tema es que es imprescindible estar presente en la mayoría de ellos para poder acceder donde compra el mayor número de consumidores, ¿no? Por lo tanto, son necesarios, la verdad, los retailers, ¿no? Uh-huh. Y las grandes multinacionales que están haciendo también nuevas líneas de productos ecológicos, ¿qué opinas sobre esto? ¿Es bueno para nosotros? ¿Es greenwashing? ¿No lo hacen por convicción? Yo, más allá de entrar en el tema moral, que no me gusta mucho entrar en ver qué es lo justo y lo que no, lo que sí que puedo decir es que si es ecológico y está certificado, no hay ningún problema porque hay una ley que lo de obligado cumplimiento y por lo tanto, si dicen ecológico, podemos estar tranquilos de que el producto es ecológico y hay garantías de que es ecológico. Sí que es verdad que según qué tipo de empresas que no nacen en ecológico, tienen industrias muy, muy grandes, intentan reproducir la misma forma de hacer los productos que en convencional, cumpliendo la normativa ecológica, pero a nivel de calidad y de composición muy, muy parecido a convencional, pero con ingredientes de certificación ecológica. Entonces nosotros creemos que además de ecológico hay que ir mucho más allá en cuanto a la composición y la forma de hacer los productos, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué papel tienen estas tiendas pequeñas especializadas en este crecimiento? Porque ahora muchas están desapareciendo por esta competición con las grandes superficies, ¿no? Yo diría que no es tanto el ecológico, sino es un tema más generacional, en donde antiguamente las personas trabajábamos y no nos planteábamos muchas cosas. Hoy queremos vivir, queremos tener tiempo libre y un comercio al minorista es difícil. Es un trabajo muy duro y muy sacrificado y hay nuevas generaciones que directamente no les interesa porque entre otras cosas han vivido que no tenían mucho tiempo su familia porque estaban en el punto de venta, ¿no? Entonces aquellos que han sabido adaptarse a los nuevos tiempos y trabajan la experiencia de compra, una oferta más atractiva, pues siguen siendo negocios rentables. Pero sí que es verdad que hay un cambio generacional y es necesario invertir más allá del ecológico en la experiencia de compra y una oferta completa, porque hay muchos negocios que les falta esa evolución, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo es gestionar una empresa como es Biocop? ¿Te encuentras muchas trabas? Imagino que ahora no tantas como al principio. Pues yo diría que para mí, que soy un enamorado del bio, un enamorado de la alimentación, un enamorado de Biocop, es un lujo. Un lujo liderar esta etapa junto con todo el equipo, porque solo uno no hace nada, es simplemente acompañar al equipo, la verdad. El tener un plan organizado y bien compartido con el resto del equipo hace que sea una etapa muy divertida, la verdad. A mí me lo paso bien y me gusta. Uh-huh. Qué guay. Normalmente no me dicen esto, ¿no? Bueno. Pero, bueno, y a nivel histórico de Biocop, bueno, tú ahora hace poco que has asumido la dirección general, pero has estado realmente siempre ahí, eres hijo, ¿no?, del sector. ¿Y cuáles son los mayores retos que ha tenido históricamente esta industria? Lo principal ha sido que hemos podido seguir creciendo por mucha lucha, mucho convencimiento, a pesar de no solamente no tener apoyo de los políticos, sino que muchas veces tener la política en contra del bienestar común y del medio ambiente. Y esto para mí diría que ha sido la lucha más compleja que hemos tenido que lidiar, y hemos tenido que dedicar, sobre todo a las generaciones primeras, mucho tiempo al activismo por delante del negocio, ¿no? Porque no había nadie que estuviese haciendo el activismo a nivel político. Nadie, no es verdad, pero no había una base suficientemente sólida como en otros países que la hemos tenido, y eso nos ha ayudado en Europa a crecer mucho más rápido, ¿no? Ajá. Bueno, cada vez estáis como absorbiendo más marcas, cada vez tenéis un catálogo más amplio de productos. ¿Cómo juega la innovación de productos, de packaging, de todo lo que supone eso en la rentabilidad del negocio? Pues antes de entrar en el detalle de cómo está la rentabilidad del negocio, la gestión, yo te diría que en este momento no es verdad que tengamos más marcas ni más referencias. De hecho, no, porque cuando empezábamos era necesario tener una oferta lo más amplia posible, porque no existía el sector. Conforme un sector se hace maduro, hay que ir especializándose. Y esto también para mí sería un tema muy importante. Cómo cada vez cada uno de los operadores bio se centra en aquello que puede aportar más valor y deja de hacer otras cosas. Por lo tanto, no es verdad que tengamos más marcas, sí que es verdad que incorporamos productos y marcas, pero también deslistamos, y la idea es tener una oferta lo más atractiva posible para que el consumidor perciba que lo que ofreces es de interés, ¿no? Uh-huh. Y respecto a lo que decías de la rentabilidad, está ligado a este primer punto que decía. Tienes que ser eficiente y, por lo tanto, centrarte en aquello que puedas aportar valor al consumidor, ¿no? Ajá. ¿Y cómo se relaciona esto con el pago justo a las materias primas?
Bueno, pues por lo mismo, si te centras en aquello que puedes hacer bien, puedes generar volumen, puedes ajustar precios sin pagar, digamos, reducir el coste de la materia prima como tal, sino reducir lo máximo posible los costes que no aportan valor. Ajá. Esa sería para mí un poco la clave, ¿no? Vale. ¿Y cuál sería la visión de Biocop para los próximos 5 o 10 años? Pues yo diría que lo que hemos hecho nos ha ayudado a estar donde estamos, pero no es garantía de nada en el futuro, porque hay una máxima que me gusta mucho repetir con el equipo, es que todo cambia mucho y muy rápido. Y por lo tanto, diría que todo está por hacer y que tenemos un camino muy interesante por delante y que con muchas ganas. Ajá. Bueno, Biocop creció mucho en el tiempo de la pandemia, ¿cierto? Correcto, sí. ¿Cómo crees que esto puede afectar a las nuevas empresas o cómo crees que esto ha afectado a la industria en general? ¿Ha crecido más? ¿Ha crecido, o sea, ha decrecido? ¿Solo lo ha hecho Biocop? ¿Cómo ha ido esto? Yo no tengo la foto clara de qué pasa con el resto de empresas, pero sí que es verdad que pocas han conseguido consolidar el crecimiento de la época del 2020. Y que Biocop lo haya consolidado no es casualidad. Sobre todo es porque teníamos un plan para crecer fuerte a nivel de estrategia, producto, cliente y equipo sobre todo, y estábamos preparados. Y sobre todo que nosotros no somos una empresa que sea especulativa y por lo tanto nuestro proyecto era sólido y nos ha asentado todavía más ahí donde estábamos. Qué bien. ¿Y qué peligros acechan más al sector bio? ¿Es la alta inflación? ¿Es el greenwashing de otras empresas que parecen ser... O sea, que parecen acercarse, pero en realidad sigue siendo lo mismo que ha sido siempre? ¿O es la falta de administración? Yo diría que sobre todo los lobbies que tienen intereses por detrás del bio o contrarios al bio y la política. Que la regulación sea la adecuada para proteger el medio ambiente y la salud de las personas es clave. Y hoy todavía tenemos una falta de políticos comprometidos con este tipo de legislaciones, ¿no? Que hay que ser valiente, ¿no? Porque todo se mira muy a cortoplacista y no se busca el futuro, ¿no? De forma... Porque todos son esto, ¿no? Muy, muy a corto plazo. Y por otro lado, tenemos que hacer lobby, tenemos que juntarnos y tengo que decir que estamos en un momento dulce en este sentido porque nos estamos uniendo todas las entidades bio para hacer lobby positivo y para juntos intentar profesionalizar el sector lo más rápido posible, ¿no? Ajá. ¿Y cómo afecta el greenwashing en Biocop, por ejemplo? ¿Hace daño que otras empresas pongan etiquetas de sostenible cuando... Bueno, sí que es verdad que todo lo que tiene que ver con natural y lo que tiene que ver con sobre todo medio ambiente se está utilizando, cada vez hay más regulación y esto nos va a beneficiar, pero entre tanto nos perjudica, ¿no? Nosotros consideramos que a Biocop no le afecta porque no paramos de crecer y sobre todo porque nosotros estamos dirigidos a un consumidor consciente y al consumidor consciente no se le engaña y esto para mí es un punto importante, ¿no? Que no podemos pensar que sabemos más que el consumidor, sino al revés, tenemos que aprender de él y acompañarlo, ¿no? Ajá. ¿Y qué innovaciones crees que van a marcar un futuro en este sector? Creo que cada vez más, un poco lo que pasa en otras categorías, los consumidores de las nuevas generaciones tienen menos tiempo y por lo tanto necesitan productos mucho más listos para consumir. Y por aquí va un poco la tendencia y por otro lado también las familias cada vez son más pequeñas, por lo tanto los formatos y la forma de comprar es diferente. Entonces adaptarnos en eso siempre sin renunciar a la calidad real de los productos. Ajá. ¿Y qué decisiones empresariales han sido más duras en esta historia? La clave para mí es en aprender de los errores, porque yo siempre digo que de lo bueno no se aprende, sino se disfruta y se aprende de lo malo. Hemos vivido etapas muy duras. Para mí la más importante fue el fallecimiento de nuestra madre Isa, que nos fue un toque muy fuerte, pero al final no te deja más que hacerte fuerte y valorar lo que tenemos y vivir de forma más presente, ¿no? Carpe diem, que intento decir siempre en mi entorno, ¿no? Y el tema es este para mí, aprender de lo que ha ido mal y sobre todo saber decir que no a muchas cosas y a lo que sea que sí, comprometerse e ir a por todas, ¿no? Ajá. ¿Qué consejo le darías a un emprendedor que empieza de cero a crear una empresa en este sector? Yo no me atrevo a dar consejos así gratuitos, la verdad,
Pero si después de una conversación un poco extendida conozco un poco su modelo, sí que intentaría compartir el máximo de información, porque creo que estamos obligados a hacer que los proyectos que nazcan perduren en el tiempo, ¿no? Entonces, por eso nosotros participamos en todos los eventos que tienen que ver con la profesionalización del sector, participamos en el máster de agricultura bio y compartimos el máximo de información, y creo que es clave que las empresas que lideramos el mundo del bio compartamos y hagamos una comunidad bio fuerte, ¿no? Ajá. ¿Y qué es lo que te sigue moviendo a ti personalmente para seguir con esto? Primero que es mi pasión y no sé hacer otra cosa que no sea trabajar en alimentación y en ecológico, y Biocop es lo que me gusta, la verdad. Y luego el hecho de ser padre también te plantea pocas dudas, porque tienes la obligación de acompañarlos y hacerlos independientes y fuertes, ¿no? Y para esto se necesitan unos recursos, y la verdad es que al final la empresa es una fuente de recursos, y todavía son muy pequeños mis hijos. Ya, sí, sí. Bueno, y 50 años después, que bueno, tú no llegas tampoco, ¿no? Pero, o sea, es más grande Biocop que tú. Más mayor, sí. Más mayor, sí, sí. Y mucho más grande también. ¿Alguna historia, alguna anécdota que se te ocurra de esta historia? Bueno, hay varias. Las anécdotas más interesantes me las han explicado, no las he vivido yo, porque, como dices, yo nací en el 79 y Biocop este año hace 50 años, yo tengo 46, perdón. Por ejemplo, hay el caso del mijo, que hoy ya es más conocido por el tema de consumir productos sin gluten. Pues el mijo tiene el código 9 en Biocop. Pues cuando incorporamos el mijo, fuimos a registrarlo a Sanidad y nos decían que esto era un alimento para periquitos, que esto no era posible, ¿no? O cuando empezamos, que hoy parece muy obvio consumir productos integrales, cuando iniciamos la promoción de los productos integrales pasaba un poco lo mismo, no estaba regulado y habían conflictos con la legislación, ¿no? O sea, siempre hemos sido impulsores de la legislación porque hemos hecho cosas que no existían, aunque sí que es verdad que hemos recuperado productos como se han hecho toda la vida, no estamos inventando nada en el fondo, pero se ha desnaturalizado tanto la alimentación que volver al origen parece mentira, pero hay que regularlo y hay que incidir en ello, ¿no? Y luego también siempre el sector bio ha sido impulsor de productos nuevos, como puede ser la primera bebida vegetal de avena o muchos otros productos que hemos ido incorporando, ¿no? ¿Crees que lo vegetariano, lo vegano tiene algo más que ver en esta industria? Porque no sé por qué es así, pero muchas veces relacionan lo ecológico con lo vegetariano. Sí, en el caso de España es más fuerte que en otros países y está relacionado a las personas. Al final todo trata de personas y tiene que ver con las personas que han iniciado el mundo ecológico, que realmente prácticamente en su totalidad eran consumidores vegetarianos y que estaban preocupados por una alimentación diferente, ¿no? Y con ganas de conocer otras opciones como la macrobiótica y otras tendencias de años atrás, ¿no? Claro, porque como decías, también a veces lo ecológico se ve como pues solo los granos, ¿no? Solo los cereales, pero hoy en día te puedes hacer hasta un gin tonic ecológico. Sí, ¿no? sí. O sea, hay absolutamente de todo. Sí, de hecho uno de los productos de más consumo en ecológico son los huevos, por ejemplo, ¿no? Y el pollo, por ejemplo, es un tema que el precio está relacionado a la calidad. Y es de tan baja calidad que el pollo ecológico, a pesar de que el precio es tan diferente, como la calidad realmente lo justifica, es un producto de muchísimo volumen en el sector ecológico, ¿no? O sea que sí que es verdad que hay de todo, y yo diría que la mayoría no es vegetariano o vegetariana las personas, sino que está habiendo una tendencia de flexitariano. ¿Qué quiere decir? Que hay que consumir proteína animal en su justa medida, porque entre otras cosas no es sostenible ni necesario, ¿no? Ahora vamos a hacer un podcast sobre el tema de la ganadería, que va a estar muy interesante también. Pero entonces Biocop tiene muchos sectores, ¿no? O sea, tiene cosmética, tiene alimentación, tiene productos para el hogar también. ¿Cuál es el sector que ha crecido más o el más fuerte que tenéis? La alimentación, sin duda, es por donde empezamos, porque al final el ser humano primero busca su beneficio y luego el del medio ambiente. La alimentación es la fuente de la salud. La cosmética sería el segundo, que es la alimentación de la piel, y el de la limpieza del hogar tiene una doble partida. Si las personas tienen problemas de salud, alergias,
por no decir según qué temas de enfermedades graves, por supuesto tienen que por obligación entrar y entonces empiezan a descubrir que no son conscientes que oler a limpio quiere decir que no haya olor y no un perfume de químico de síntesis, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí es una entrada natural, empiezas por la alimentación, es un mundo que cuando entras ya no sales porque realmente no es una cosa de moda, sino un tema de valores y que se puede vivir de forma muy personal y además sin dudas. Conforme vas entrando, entras en la cosmética y empiezas a conocer y te das cuenta de cómo es la industria de la cosmética y que hay una opción alternativa real de calidad, y lo mismo con la limpieza del hogar, ¿no? Pero sería en este orden. Ajá. ¿Y qué labor crees que hace falta para que este mensaje llegue a más personas? Pues lo mismo, que las empresas nos centremos en poner el foco en aquello que somos fuertes, que tengamos políticos comprometidos y que consigamos legislaciones que beneficien el bienestar de las personas y el medio ambiente, que al final el ecológico es una de las pocas garantías que hay, ¿no? Ajá. Bueno, ¿alguna cosa que quieras añadir de este aniversario? Pues sí, que la verdad es que estamos muy contentos porque celebrar 50 años no es fácil. De hecho, hay algunos datos por ahí de lo que duran las empresas y se me ponen los pelos de punta porque duran muy pocos años las empresas. Sobre todo cuando hay cambio generacional es difícil. Ahí tenemos un reto interesante para los próximos 50 años. Y diría que la clave para nosotros está en las personas que han participado hasta hoy y las que seguiremos. Y la idea y la ilusión que nos hace es que vamos a iniciar el 50 aniversario de forma interna con las personas y las familias que han trabajado y que trabajan en la empresa para asegurar que empezamos desde el origen y desde lo más importante, ¿no? Ajá. Eso sería para mí lo principal, y luego pues estamos preparando, como no puede ser de otra manera, pues muchos temas que van a ser, que por ahora no se pueden decir, que irán saliendo durante las próximas semanas y meses para llegar más a los consumidores y explicar lo que somos, porque una cosa nos hemos dado cuenta, y es que los que estamos en el bio por convencimiento somos más auténticos y hacemos mejor las cosas de lo que comunicamos a los consumidores. Y hay otras empresas que no nacen del mismo principio, pero son muy marketingianas, por decirlo suave, y tienen un mayor enganche con el consumidor. Claro. La parte buena es que nosotros vemos que contra más enseñamos, más convencemos al consumidor, y que básicamente lo que tenemos que hacer es explicar más lo que hacemos, ¿no? Claro, de ahí también mucho trabajo con divulgadores, estar muy presentes en las redes sociales, ¿no? Porque es lo que decíamos antes un poco, ¿no? Que hay muchas empresas que lo hacen muy bien, pero que no hacen tan bien la labor de divulgarlo o de explicar que tienen esos productos, y por eso muchas veces no duran tanto, ¿no? Esas marcas. Sí, porque también es verdad que el tema de influencia, que al final siempre ha habido, pero la actual de redes sociales, hay demasiada especulación y demasiado cortoplacismo. Entonces nosotros intentamos buscar un equilibrio en con quién nos apoyamos, a quién apoyamos, y buscamos siempre largo recorrido, y no tanto hacer una campaña de venta hoy, sino pensar que tenga un sentido para los próximos años, ¿no? Y sí que es verdad que también, por otro lado, hay personas que están haciendo trabajos estupendos y que juntos podemos generar comunidades muy interesantes. Claro. Entonces, y esto es la nueva forma de hacer y de llegar a los nuevos consumidores, y sí o sí estamos entrando, y más tendremos que entrar en el futuro, claro. ¿Y cómo crees que afecta la presencia en ferias como Biocultura, por ejemplo, a vuestra empresa? Pues yo diría que han sido imprescindibles. Antiguamente, parece mentira, pero no existía Internet. Cuando querías abrir una tienda tenías que ir a una feria, porque no existían las webs. Empezaron las webs, pero no eran lo que son ahora. Y no había la información que hay ahora, ¿no? Entonces era un punto de encuentro para conocer qué productos habían para incorporar a tu punto de venta. Y respecto a los profesionales, hoy en día los profesionales están muy bien atendidos, tienen muchos medios y muchas formas de tener la información. El consumidor, creemos que para el consumidor se ha convertido en imprescindible en una feria como Biocultura, porque es la forma de interactuar con las marcas, con los productos, y vivir la experiencia in situ y real, no solamente en el punto de venta o a través de comunicación digital, sino también pues conocer a los consumidores que compran habitualmente nuestras marcas, preguntarles, escucharles, y para nosotros es una feria muy interesante y que salimos siempre con muy buenas ideas y muy buenos feedbacks, la verdad. Ajá. ¿Vendéis más online o presencial? O sea, o en tiendas. Nosotros directamente a consumidor no llegamos, todo lo hacemos a través de retailers, tanto digitales como no digitales, pero yo diría que hoy en día incluso los retailers no digitales tienen su propia venta online.
Entonces, estamos ya en su totalidad, pero por supuesto el consumo mayoritario hoy en día de alimentación es siendo al punto de venta. Entiendas. Sí. Qué bueno. ¿Alguna cosa que quieras añadir a esta entrevista? Bueno, primero de todo felicitarte, Estrella, y aprovecho para felicitar a tu madre Ángeles por todo el trabajo que ha hecho y por el legado que deja en el sector ecológico, y bueno, agradecerle su esfuerzo y agradecerte a ti el relevo a tu manera que estás haciendo y las nuevas maneras de hacer de los jóvenes, que es de admirar, y bueno, felicidades la verdad del trabajo que hacéis. Bueno, pues muchísimas gracias. Nos vemos en Biocultura Madrid, ahí estaremos presentando todo esto y nada, pues muchísimas gracias. Gracias a ti, Estrella, un abrazo.